Estamos junto a César Navarro, a quien le digo gracias César por estar acá, a quien le digo también gracias César por ser columnista del periódico La Razón. Lo leemos cada vez y repasamos la historia, exministro de Estado, exministro de Evo Morales, exministro durante varios años de minería, un conocedor de la minería, además asilado prácticamente un año en la Embajada de México después de la crisis postelectoral del 2019, lo que ha permitido salir de la minería y dedicarse en sus intereses principales a lo que ha sucedido y a la historia. La prueba es este texto, El fraude de la OEA, donde en cientos de páginas César vuelve a pasar por la historia última del país y vuelve a contarnos desde, por supuesto, una perspectiva, la suya, con elementos interesantes, elementos con solidez, esto que sigue siendo un debate en nuestro país, golpe o fraude, que tengo la sensación que más allá de la solidez de los elementos que puedan ir hacia un lado o al otro, lo que hay en el país es una profunda polarización. Me puede traer todas las pruebas del mundo, pero si yo creo que hubo fraude, es muy difícil salir de esta posición. Las miradas, las lecturas, golpe, fraude, han profundizado también esta polarización sin dejar otras categorías. Lo han demostrado investigaciones también de quienes creen que no hubo ni golpe ni fraude y de quienes creen que hubo golpe y fraude y de quienes creen que esto no importa y hay que seguir hacia adelante. Gracias César nuevamente por estar acá hoy para hablar nuevamente de historia, porque vamos a hablar de Febrero Negro. ¿Estoy bien? ¿Por acá van sus principales intereses? César, bienvenido. ¿Cómo está, Claudia? No, primero gracias por la invitación, compartir contigo y compartir con varios compañeros y compañeras en todo el país. Gracias por la invitación. Parte del equipo de columnistas, decía, de La Razón, a quien le tengo que agradecer sus colaboraciones quincenalmente que nos aportan al debate. Hoy quiero hablar de lo que sucedió aquel domingo 9 de febrero, me dirá César si me equivoco, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada, en un mensaje por televisión, anunció el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley que reformaba la ley tributaria, estableciendo el impuesto famoso al salario del 4.2% al 12.1% según el monto ganado. ¿Qué pasaba? Que había un déficit fiscal, estamos hablando del 2002, había llegado al 8.5% del PIB en el gobierno de Sánchez de Lozada, y él se había comprometido ante el Fondo Monetario Internacional, esta es una historia que se repite en nuestra región, a bajarlo a poco más del 5%, y para ello el gobierno tenía que apretar los cinturones, por supuesto, de la población y acudir a una, comillas, recaudación fácil, el impuesto al consumo y ahora el impuesto al salario. Y en ese mismo mensaje al país, Sánchez de Lozada anunciaba, comillas, hay un sacrificio adicional, no vamos a aumentar sueldos ni salarios, tampoco se iba a incrementar el presupuesto a las universidades, y si bien iba a haber un recorte del 10% a los gastos del gobierno, o sea, apretar también los cinturones en el Estado, en el Congreso, en el Poder Judicial, había que dar un tratamiento favorable a los empresarios al disminuir el impuesto al valor agregado, al IVA, del 13 al 12.5% y el impuesto a las transacciones del 3, una reducción al 2.5%. Esto ha despertado el amotinamiento en el sector policial, Fuerzas Armadas. Hemos vivido uno de los más duros enfrentamientos en lo que no era sino el preludio de lo que vendría más tarde, ¿no? Estoy bien, César, ¿y por qué hemos puesto el foco en esto? ¿Qué importa ahora, diría algún adolescente? ¿Para qué volver al pasado? ¿Por qué importa volver a estos episodios de la historia reciente de nuestro país? Claudia, primero que el neoliberalismo en nuestro país no se inaugura como un hecho democrático, sino se inaugura en nuestro país
con la utilización de la violencia, de la fuerza, porque el Decreto Supremo 21060 se promulga el 29 de agosto de 1985 y para implementarse el 4 de septiembre de 1985 se decreta el primer estado de sitio en democracia por el gobierno de don Víctor Paz Tesoro, ¿no? Y para consolidar básicamente uno de los pies del neoliberalismo era desproletizar el sector productivo del país y por lo tanto el cierre de la actividad minera fundamentalmente, y eso se consolida en septiembre del 86 con el segundo estado de sitio, es decir, el origen del neoliberalismo en el país está la utilización de la violencia a través del desplazamiento militar y policial, la detención y el confinamiento de cientos de bolivianos y bolivianas en varias partes del país. Lo que vivimos nosotros en el 2003 fue básicamente el efecto no solo de la decisión política del gobierno de Sánchez de Lozada y de Carlos Mesa, sino que ya se veía arrastrando una crisis, primero de gobierno y luego de Sánchez de Lozada, una crisis de carácter estatal. Recordemos que el cuarto estado de sitio fue derrotado en el gobierno de Banzer Tuto Quiroga en la Guerra del Agua en abril del 2000 en Cochabamba. Prácticamente hay todo un movimiento urbano rural que se oponía a la privatización del agua, ¿no? Y por lo tanto un gran movimiento que logró derrotar en la movilización a una de las leyes del neoliberalismo, la ley del agua y de saneamiento básico, que básicamente fue retirado del Parlamento, y para el intento de aprobar o de imponer la norma, Banzer decreta el cuarto estado de sitio, y el cuarto estado de sitio es derrotado al tercer día, y ahí se presenta un síntoma muy fuerte, hay el amotinamiento policial. Los policías deciden no acatar la orden política. Quiero añadir en el 2000, cuando hablamos y vivíamos ya estas movilizaciones en torno a lo que llamamos la Guerra del Agua, estaba también como uno de los actores fundamentales Felipe Quispe desde el altiplano bloqueando los caminos porque ya se estaba sintiendo ese agotamiento, sí, del gobierno, pero también de una estructura estatal, y creo que Felipe Quispe desde esos bloqueos junto a movimientos campesinos, por otro lado en Cochabamba, se fue como estructurando un movimiento más grande que daba cuenta de un agotamiento, ¿no? Y era el preludio de lo que vivimos luego después con Febrero Negro y el 2003 con la salida de Sánchez de Lozada, ¿no? Entonces, ya vivíamos una crisis, ya de ese neoliberalismo que se inauguró con la violencia policial y militar el 85, el 2000 prácticamente vivíamos una fase ya de crisis de gobierno, y segundo, ya ingresamos en el gobierno de Sánchez de Lozada a una crisis de Estado, porque Sánchez de Lozada, con el binomio de Carlos Mesa, prácticamente llega a ganar las elecciones con el 21,5%. Segunda fuerza política es Evo Morales y la tercera fuerza política es Manfred Reyes Villa con el NFR. Es decir, Sánchez de Lozada, y además existe una abstención de aproximadamente entre el 25 al 28%. Entonces, por lo tanto, tuvimos nosotros el 2003 un gobierno de minorías, o sea, una minoría electoral tuvo que aliarse con el MIR, luego con el MNR para tener una mayoría parlamentaria. Pero como vivías un momento de agotamiento político del neoliberalismo, la manera más fácil para resolver el agotamiento del neoliberalismo y la crisis política del viejo Estado republicano colonial, lo que hizo Sánchez de Lozada fue decretar un impuestazo al salario, y ese impuestazo al salario no solo fue el rechazo al impuestazo al salario, sino básicamente una manifestación de carácter nacional como una bronca ya a la élite política del neoliberalismo, pero también una manifestación de una bronca y de rechazo al neoliberalismo como modelo político, económico y productivo en el país. Entonces, en el 2003 asistíamos a ese elemento, y el momento más dramático de esa manifestación es básicamente el enfrentamiento del Estado contra el Estado, es decir, militares y policías. Estamos viendo imágenes. De hecho, quiero reconocer que estas imágenes y agradecer
la gentileza. Notivisión dice, me imagino que es la Red 1, un programa de la Red 1. Debemos tener imágenes de nuestro archivo, de La Razón, algunas fotografías en las que sí tenemos los derechos libres. En aquellos momentos veíamos boquiabiertos este enfrentamiento. ¿Qué se explica? ¿Cómo se explica y qué fenómeno se está explicando con este enfrentamiento entre policías y parte de las Fuerzas Armadas también, ¿no? Primer elemento es que existe una reacción, primero de sectores populares, y lo que un elemento existe como una cosa sui generis en nuestra historia política es el desplazamiento de estudiantes de secundaria, ¿no? Y se van desplazando al Colegio Ayacucho y se desplazan como una movilización, pero esa movilización adquiere características propias porque van a enfrentarse al poder simbólico del poder, es decir, al Palacio Quemado, ¿no? Este es un primer momento altamente importante a valorar, porque eso implica que la crisis de Estado que vivía significaba que diferentes sectores de la sociedad no se sentían no solo identificados por el gobierno y el sistema político, sino básicamente planteaban su transformación. El segundo elemento es el amotinamiento policial, y el amotinamiento policial es respondido por el gobierno a través de la represión militar. Es decir, el gobierno quería volver a imponer, utilizando la lógica, porque no te olvides que Sánchez de Lozada utilizó militares para defender una inversión privada en Ambayapampa el 96, y lo que conocimos como la masacre de Navidad prácticamente intentaba replicarse, es decir, con la represión de los militares a los policías, y los policías prácticamente se pertrechan y responden también de manera armada. Y ahí se produce un nivel de enfrentamiento con víctimas de policías y militares y también civiles. Es decir, el primer momento de manifestación de esta crisis dramática es el enfrentamiento del Estado contra el Estado en sus órganos fundamentalmente represivos, y eso es lo que conocemos nosotros de manera dramática con lo que es el Octubre Negro. ¿Qué pasa más adelante? Decía que esto no tiene sino una característica de eslabón, ¿no? Es decir, uno de los rasgos es que no son hechos aislados, son eslabones que luego van contando la última historia, que tiene que ver, por supuesto, con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada y lo que vino después, ¿no? Claro, mira, eso lo vivimos en febrero del 2003, ¿no? Y ahí hubo una crisis muy fuerte, al extremo de desplazar a Sánchez de Lozada, ¿no? Y prácticamente lo desplaza a ser la autoridad política principal del MNR, ¿no es cierto? Y aparentemente tendría que jugar un rol altamente importante Carlos Mesa, y Carlos Mesa, al viejo estilo clásico, se repliega en la vicepresidencia, y no es que muestre un perfil bajo, sino que básicamente un perfil conspirativo, porque luego otras autoridades vinculadas a Sánchez Lozada confirman este hecho. En agosto del 2003 retoma el gobierno Sánchez Berazzaín, pero ya como ministro de Defensa, porque hasta febrero era ministro de la presidencia. Y a él le toca comandar, básicamente, entre comillas, la liberación de los turistas que estaban retenidos en Sorata. Era el hombre fuerte de Gonzalo Sánchez de Lozada. Exactamente. Entonces, él lidera básicamente el traslado de los turistas de Sorata hacia La Paz, y en el traslado empieza la masacre, lo que fue el 21 de septiembre del 2003, con la masacre en Huarizata, a un estudiante, a un profesor y a una niña que estaba en su casa cuidando a la Como tú decías, es un de varios momentos de manifestación con la Guerra del Agua del 2000 en Cochabamba. Tú hacías referencia a don Felipe Quispe. Él lideró un movimiento muy fuerte en octubre del 2001 que prácticamente obligó a que las principales autoridades del gobierno de Banzer Tuto vayan a discutir con los movimientos sociales. Es decir, hasta ese tiempo ellos imponían la agenda e imponían el espacio físico, pero en cambio en septiembre del 2001 básicamente el lugar de reunión no es el gobierno, sino es Cáritas, una ONG de la Iglesia Católica, donde asiste Guiteras, Leopoldo Fernández y no recuerdo qué ministro más, y asiste también Felipe Quispe en representación de los sectores sociales y los movimientos sociales. Y ahí él toma la palabra y no negocia.
Él dice, no voy a discutir con los asesinos de mis hermanos, y empieza a llorar y les va viendo de frente a Guiteras, a Fernández, o sea, toda la cúpula política de Banzer Tuto Quiroga, y él se levanta y abandona la reunión. Ese es el momento de una manifestación política muy fuerte, donde existe un nivel de empoderamiento político, pero también de un empoderamiento territorial. Ya no es un empoderamiento vinculado a la movilización, sino que existe ese empoderamiento con un nivel de autoconciencia territorializada de los diferentes sectores sociales. Y no te olvides que esta movilización y esa manifestación de septiembre del 2001 se refleja en las elecciones del 2002, y Felipe Quispe básicamente tiene representación parlamentaria de uninominales y plurinominales por el nivel de autoconciencia política, por el nivel de empoderamiento político que adquirieron los movimientos indígenas aymaras en ese momento. Y ya se consolidan también como un actor, movimientos sociales, como un actor o actores en plural, tomando en cuenta las distintas regiones, en el nuevo ajedrez político, ¿no? Lo que explicaría los resultados ya de las últimas elecciones, posteriormente las post Gonzalo Sánchez de Lozada, post 2003, por supuesto, después de esas sucesiones a Carlos Mesa, terminando en Rodríguez Belcé, convocando a elecciones y llegando finalmente al nuevo triunfo electoral del movimiento al socialismo, que de alguna manera consolida la reunión de estos nuevos actores sociales, ¿no? Me da esta sensación. Sí, yo diría que finales del 90 y comienzos del 2000, básicamente no es solo que existe un agotamiento del modelo, sino que existe la presencia política, cultural, territorial, sindical y orgánica de dos figuras altamente determinantes, Felipe Quispe y Evo Morales. O sea, no son solo nombres, sino liderazgos que representan formas territoriales, culturales de organización, producción, pero también de organización y producción política. No estamos asistiendo simplemente a dirigentes que representaban o a los cocaleros o a la CSUCB, sino a dirigentes que empiezan a representar un horizonte diametralmente diferente. En Felipe y en Evo se puede percibir en ese momento un discurso altamente descolonizador, anticolonial y antiimperialista, y por ello que uno de los primeros elementos de reflejo es el posicionamiento de la Asamblea Constituyente, no como un hecho jurídico, sino como un hecho político fundacional, porque la Asamblea Constituyente surge como tesis para decir a la élite política, ustedes ya no nos representan y no pueden discutir la Constitución. Tenemos que discutir nosotros como pueblo. Ese es un elemento altamente importante y empieza a posicionarse 2001-2002. Una agenda, perdón César, una agenda donde también interviene el Oriente, porque cuando decimos Evo Morales y decimos Felipe Quispe, estamos haciendo referencia, bueno, en el caso de Quispe, por supuesto, a su región desde Achacachi, el Altiplano, La Paz, que tiene vinculaciones con Oruro, Potosí, esta otra zona, y Evo Morales, siendo que es de nacimiento orureño, Evo Morales ya había transitado su recorrer político hacia Cochabamba, parte de los movimientos cocaleros, entonces tenemos una Cochabamba que está también representada, y mientras te escuchaba, César, decir, ¿dónde está Santa Cruz? ¿Cuáles son los liderazgos cruceños en este mismo sentido, en esta misma visión? Con la Asamblea Constituyente me estoy acordando que en las marchas pidiendo por primera vez una asamblea constituyente, están representantes indígenas del Oriente, ¿no? No les vamos a quitar el peso. No, esa fue la movilización del 89. Sí, la de la pero que va a marcar, es decir, marca un precedente anterior y que sella de alguna manera un camino que terminan continuando Felipe Quispe, Evo Morales, pero es un pedido ya anterior y tiene un protagonismo del Oriente, ¿no? Tiene su valor. Yo no le quito el mérito a la movilización del 89 liderada por Marcial Fabricano, porque es una movilización desde el Oriente y llega acá al occidente, al altiplano, fundamentalmente en el gobierno de Jaime Paz Zamora. Tiene su alta connotación y alta valoración política muy importante, y una de las demandas, aunque no es la principal, porque la principal tiene que ver con las tierras fundamentalmente, es la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente como una consigna más que como una idea movilizadora.
En cambio, el 2000, la Asamblea Constituyente deja de ser una consigna y se vuelve una idea movilizadora y una idea interpeladora al sistema político, pero también a la sociedad boliviana. Por eso que el 2002, en la campaña electoral, los únicos que no plantean Asamblea Constituyente es Carlos Mesa con Gonzalo Sánchez de Lozada, es decir, el MNR. Plantea el NFR, plantea el MIR y obviamente los que abanderan la propuesta es el MAS con Evo Morales y el MIF con Felipe Quispe Huanca. Pero tanto el MIR con Jaime Paz y Manfred Reyes Villa con el NFR hablan de la Asamblea Constituyente. Es decir, la Asamblea Constituyente se constituye en una agenda de carácter política, pero una agenda de carácter política nacional. ¿Quiénes quieren bloquear la Asamblea Constituyente? Y ahí cuando hace referencia a Santa Cruz, es básicamente la élite política de Santa Cruz, porque la primera medida para resistir la Asamblea Constituyente es impulsar la elección de prefectos vinculada a la autonomía, a la autonomía departamental. Por eso que cuando renuncia Sánchez de Lozada, asume la presidencia Carlos Mesa, y la primera medida de presión del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que estaba liderada por Rubén Costas en ese momento, ojo, liderada por Rubén Costas, ¿no? Deciden oponerse a un incremento del diésel que había decretado Carlos Mesa, y deciden iniciar una movilización de carácter departamental con fuerte incidencia nacional, porque la gasolina tiene impacto nacional, y ahí Carlos Mesa, a través de su ministro de la presidencia, Galindo, deciden negociar con la élite política cruceña cívica la convocatoria a la elección de prefectos. Entonces, Carlos Mesa decide empezar a ceder parte de la estructura política de gobierno a la élite cruceña, al establishment cruceño que está vinculada a la derecha política y económica. No sirvió de nada al final. Bueno, que en los hechos lo que sucede, yo creo que por eso a Carlos Mesa no lo quieren en Santa Cruz, porque lo consideran uno de los traidores de la demanda autonómica, porque este proyecto estaba avanzando y se lanzó la convocatoria a selección y elección de prefectos, se lanzó la convocatoria. Pero en ese interín hay un proceso altamente importante. El Parlamento asume un reto de discutir la elaboración de la ley de hidrocarburos, decide aprobar la ley de hidrocarburos y deriva, como corresponde al presidente, para su promulgación. Carlos Mesa, al viejo estilo que tiene, o al estilo clásico que tiene, se lava las manos y decide no promulgar la ley de hidrocarburos, y quien promulga es Orlando Vaca Díaz de Santa Cruz, ¿no es cierto? Y él empieza a utilizar la frase de la conspiración del MAS y de sectores sociales que no le dejan gobernar, y decide renunciar una segunda y la tercera vez, básicamente, le aceptan la renuncia. Y la renuncia de Carlos Mesa, en mayo del 2003, prácticamente clausura la elección de prefectos. Ahí viene la presidencia de Rodríguez Belcé, y Rodríguez Belcé convoca a elección de presidente y de prefectos. Es decir, en la propuesta de Carlos Mesa iba una elección sin presidentes, y básicamente se estaba sentando las bases de la autonomía y se estaba paralizando la Asamblea Constituyente. En cambio, con la renuncia de Carlos Mesa, lo que se hace es habilitar la convocatoria a elección de presidentes y de prefectos. Entonces, ¿quién lidera la elección? No es la elección de prefectos, sino la de presidente, y ahí ganamos con el 54%, y prácticamente la derecha es desplazada del escenario político nacional, y por ello, gran parte del establishment cruceño, vinculada a la derecha fundamentalmente, considera, y tienen la razón, que Carlos Mesa es un traidor de las demandas que ellos en su momento quisieron imponer. Y a partir de ahí hay que contar la historia del movimiento al socialismo en el poder, una historia que todavía sigue presentando capítulos novedosos, sorprendentes, pero ya no tenemos tiempo. Le hago la invitación a César para que vuelvas y volvamos a hacerle un diagnóstico al movimiento al socialismo y a su historia última también, para intentar ver horizontes posibles. Gracias, César. No, a ti, Claudia, gracias por la invitación.